Deben estar ahí, estoy seguro, nunca se me ha perdido la confianza de que eso está ahí. Ok, Patricia, está bien. Saludos. Empezar. Sí, bueno. Entonces, hoy entonces vamos a ver los hijos de Hera, Ares y Hefestos, la guerra y el trabajo, y la diosa Afrodita, que es la gran diosa del amor. El Hades lo dejo pendiente de nuevo para mañana, porque la clase es larga. Entonces, bueno, vamos a empezar. Este es Ares. Es un tipo, como ven, muy buen mozo. Normalmente lo representan con casco, armadura, escudo. Ya creo que les había mencionado que su nombre quiere decir, o quizás quería decir maldición, y era palabra casi sinónima de guerra, pero significa también plegaria. Podría significar simplemente el destructor o conflicto bélico. Aquí está esta imagen de Velázquez. Uno ve más o menos cuál es la pinta de un Ares, de un militar. Y aquí hay algunos de sus epítetos. Ya un momento. Brotoloigos, destructor de hombres. Afrodisíacos, encantado por Afrodita. Androfontes, asesino de hombres. Enialios, héroe guerrero. Teiquesipletes, asaltante de murallas. Fíjense que todos sus epítetos tienen que ver con la guerra, salvo este epíteto afrodisíacos, que tiene que ver con su amante principal, que fue la diosa Afrodita. Aquí está esta imagen hermosa de Botticelli. Parece ser que pareciera que lo único que logra calmar el furor bélico de Ares es la presencia de la diosa del amor. Perdón. Ajá. Homero lo presenta como un dios que no respeta a Temis, lo cual es grave. Eso hace que la mayoría de los dioses, si no todos, sobre todo en Homero, le tienen una gran rabia, porque siempre es un dios desmesurado, es decir, pareciera tener muchos rasgos titánicos. Representa la guerra brutal, violenta, los horrores de la batalla. Él es la guerra despiadada, cuando se pierden todos los límites humanos y éticos. Algunos himnos dan cuenta de otros aspectos de este dios: personificación de la valentía, la fuerza incansable, dios de la virilidad masculina, protector del Olimpo, ayudante de los débiles. Pero digamos que su imagen más conocida, estos son himnos en alabanza a Ares, que presentan aspectos que no son los tradicionales que conocemos a través de la Ilíada sobre todo. Ayudante de débiles, bueno, no hay ninguna historia, creo yo, de Ares en la que esté ayudando a los débiles, a menos que uno lo entienda como que de pronto se cambiaba, él era muy ambiguo y de pronto cambiaba de bando en la batalla. Entonces en un momento estaba ayudando a los aqueos, en otro momento estaba ayudando a los troyanos. Entonces podría ser que cuando él veía que uno de los bandos estaba más débil, se pasaba
a ayudar. Otra imagen. Pese a ser el dios de la guerra, no siempre sale victorioso en sus contiendas. Una vez fue herido por Heracles, por Hércules, y su hermana Atenea siempre lo vencía. Siempre que batallaban, ganaba Atenea. Hay un episodio en la Ilíada en el que matan a su hijo Ascáfalo y Ares rompe a llorar. Eso es, y por supuesto, quiere vengarlo de inmediato, ¿no? La gran amante de Ares fue Afrodita. Se supone que de estos amores nacieron armonía, que quiere decir la que une, Deimos, que quiere decir terror, y Phobos, que quiere decir miedo. También se supone que son hijos de Ares y Afrodita, Eros, amor, y Anteros, que es el amor correspondido. De acuerdo con otras genealogías, el padre de Eros fue Hefesto. Como patrón de la virilidad masculina, se le atribuyen a Ares alrededor de 40 amantes y 60 hijos. Algunos de estos hijos fueron importantes fundadores de ciudades como el rey Cadmos. Y Ares fue el padre de las amazonas, esas guerreras que no aceptan tener hombres a su lado, sino que viven aisladas en una isla y se supone que mataban a los hombres con los que se acostaban para concebir hijos, etcétera, etcétera. Y hay un famoso caballo llamado Melanipo, que quiere decir caballo padrote negro, y uno ve aquí que hay una diferencia entre el caballo cuando pertenece a Ares, el caballo cuando pertenece a Poseidón y el caballo cuando está relacionado con Atenea. El caballo de Poseidón tiene que ver con el brío del caballo, con ese, esa fogosidad del caballo y con el galope del caballo que hace retemblar la tierra. Mientras que el caballo padrote de Ares tiene que ver con ese aspecto de virilidad en el que sobresale este dios. Aquí hay una estatua de Escopas o atribuida a Escopas. Hay un mito de los celos sobre los celos de Ares con Afrodita. Es el mito del nacimiento y la muerte de Adonis. Afrodita instó a Mirra a cometer incesto con su padre, que se llamaba Cíniras en unos mitos y Tías en otro. En uno era rey de Esmirna y en otro rey de Siria. Mirra se unía con su padre en la oscuridad. Cuando éste descubrió el engaño, gracias a una lámpara de aceite que dejó encendida, montó en cólera y persiguió a su hija con un cuchillo. Mirra huyó de su padre y Afrodita la transformó en un árbol de mirra. Cuando Tías disparó una flecha al árbol o cuando un jabalí usó sus colmillos contra la corteza, Adonis nació de él. O sea, Adonis es nacido del árbol de mirra. Se supone, hay como versiones de este mito, en que Afrodita instó a Mirra a cometer incesto porque se quería mantener virgen, no quería no quería casarse, no quería rendirle honor, porque a Afrodita se le rinde honor teniendo vida sexual. Esta muchacha se negó y por eso, al parecer, Afrodita la castigó. Adonis
Era un niño tan hermoso que Afrodita quedó hechizada por su belleza. Lo encerró en un cofre y se lo dio a Perséfone para que lo guardara en el inframundo. Pero ésta quedó también encantada por la belleza sobrenatural del niño y rehusó devolverlo. La disputa entre las dos diosas fue resuelta por Zeus, quien decidió que Adonis pasase 4 meses con Afrodita, 4 con Perséfone y los 4 restantes del año con quien él quisiera. Adonis prefería vivir con Afrodita y decidió pasar con ella los 4 meses sobre los que tenía control. Entonces este fue otro de los amantes de Afrodita porque, bueno, a diferencia de otras diosas, Afrodita tiene amantes. Adonis lo mató un jabalí mientras estaba de cacería. Un mito dice que ese jabalí era Ares, o que Ares envió al animal para que lo matara. Cuando le avisaron a Afrodita, ella corrió hacia él por el monte y se hirió con las ramas. Las gotas de sangre que derramó se transformaron en unas flores parecidas a las rosas que se llamaron Adonis. Afrodita roció néctar sobre el cuerpo de Adonis de forma que cada gota de sangre se convirtió en una flor roja llamada anémona. Por supuesto, el jabalí es un animal de Ares. Aquí, bueno, hay unos datos sobre la manera en que se le rendía culto a Ares en Grecia, que sobre todo se le rendía culto en Esparta, que era la ciudad más guerrera de Atenas, y en el norte de Grecia, en Tracia, de donde se supone que llegó Ares. En el resto de Grecia y sobre todo en Atenas no se le rendía mucho culto. La adoración de Ares en Grecia del norte hace pensar que el dios llegó a Grecia desde Tracia. Era adorado en Escitia bajo la forma de una espada y se le sacrificaban caballos e incluso hombres. Al parecer, Ares fue raramente objeto de culto en Grecia, salvo en Esparta, donde se le apaciguaba antes de las batallas. En Esparta había una estatua del dios encadenado para mostrar que el espíritu de la batalla y la victoria no abandonaría jamás la ciudad. También allí se le sacrificaban cachorros de perros negros e incluso seres humanos. El templo de Ares en Atenas fue erigido en el siglo II, en la época de Augusto, y pese a que había allí una estatua hecha por Alcámenes, era en realidad un templo consagrado a Marte. Es decir, que en la Grecia clásica no hubo templo a Ares en Atenas, sino en el siglo II, ya en la época en que ya la época romana, en la que Grecia había sido conquistada por Roma. Entonces se le rindió culto más que a Ares, a Marte, que es un dios romano parecido, que tiene aspectos de Ares, pero es muchísimo más rico. De Ares no hay muchas historias, no hay como, por supuesto, claro, tiene que aparecer en la Ilíada porque es una guerra, pero no es un dios del que se conserven muchas historias. Entonces aquí vamos a comenzar con Afrodita. Según la etimología popular, su nombre deriva de afros, que quiere decir espuma en griego. Según la etimología popular, quiere decir que no se sabe en realidad de dónde proviene su nombre, pero que por tradición, entre los mismos griegos, se la vinculó con espuma. Por su nacimiento, porque llegó del mar, etcétera, etcétera. Ella viene del oriente, de Asia Menor. Está vinculada con las diosas estas de
del amor y de la fertilidad como Astarot, Astarte, etc. Pero en tiempos remotos se incorporó al panteón griego, donde perdió casi por completo su carácter foráneo. En la lengua griega, la palabra Afrodita se convirtió en sinónimo de placer amoroso. Es decir, que cuando un griego dice Afrodita, está aludiendo al acto sexual. Algunos de sus epítetos son Afrodita Urania, que quiere decir la celestial, del amor divino. Este es un epíteto que viene de Platón, que diferenció la Afrodita Pandemos, que es la Afrodita de todos, de la Afrodita celestial, que es la del amor divino. Está este famosísimo epíteto de Afrodita, por el que la mencionan mucho en la Ilíada y la Odisea, que es Crisé, que es la dorada. Elemón, la compasiva. Fotón Méter, madre del deseo. Kepois, de los jardines. Pontia, del Ponto, del mar. Ambológera, la que pospone la vejez. Calípige o calipige, calipige. Ay, perdón. Aquí tenía que decir calipigia o calípige, que es la de bellas nalgas. Cipris o Ciprina es la de Chipre, que se supone que es allí donde ella salió del mar a Chipre. También se supone que primero pasó por Citeria, que es otra isla. Después vienen dos epítetos ya más difíciles y sorprendentes, que es Melainis, negra o de la noche, que sí, puede tener que ver con la oscuridad con la que a veces va acompañado el acto amoroso, pero también puede significar un aspecto oscuro de la diosa, un aspecto terrible. Y andrófonos es clarísimo porque quiere decir asesina de hombres. Aquí está una Afrodita caripigia. Esta es una manera de representarla mostrando sus nalgas. Hay diversas esculturas de este tipo. Normalmente se la representa desnuda o semidesnuda o con un velo transparente. El nacimiento de Afrodita, bueno, creo que ya lo hemos visto. Ella nace del sexo mutilado de Urano. Y para Homero, ella es hija de Zeus y Dione, que quiere decir diosa o reina divina. Un himno homérico narra lo que ocurrió después de su nacimiento en el mar. El céfiro húmedo la impulsó con la suave espuma de las olas hacia Chipre, donde las horas la recibieron con alegría y le impusieron vestimenta divina. Le colocaron una corona de oro y le colgaron preciosos adornos en las orejas y el cuello. Así ataviada la condujeron ante los dioses, quienes la saludaron con exultación y se enardecieron de amor. Es decir, cuando Afrodita llega al Olimpo, todos los dioses varones quedaron completamente fascinados, y entonces hay un mito que dice que Zeus inmediatamente se la dio en matrimonio a Hefestos para evitar problemas con los demás dioses. El viento céfiro es un viento del oeste, es un viento suave, agradable y primaveral. Ese es el viento que le corresponde a la diosa Afrodita. Aquí está una lista de sus amantes e hijos. Ya dijimos que de Ares tuvo Anteros, Deimos, Eros, Fobo, Armonía, Hímero. Con Dionisos tuvo a Himeneo y a Príapo. Himeneo
es la fiesta del matrimonio. Era una divinidad que personificaba la fiesta nupcial. También era una forma de poema, era una forma métrica, y se componían poemas para la novia cuando era conducida a la casa del novio. Y con Dioniso estuvo a Priapo, que es un dios de la fertilidad, un dios rústico, de la vegetación, que hace crecer la vegetación, y que es un dios que tiene un gran falo erecto todo el tiempo. Con Hermes tuvo a Hermafrodito, Peito y Tique. Hermafrodito no nació con los dos sexos, él nació siendo varón, pero un día que venía caminando hacia una ciudad en Grecia, entró a una fuente a bañarse, era un muchacho bellísimo, y una ninfa la ninfa de la fuente, que se llamaba Salmacis, quedó prendada de él y se metió al agua con él e intentó abrazarlo, y él trató de quitarse, y ella rogó que quedara unida con él para siempre. Entonces, de la unión de ese par de seres surgió el hermafrodita. Peito tiene que ver también con el encanto amoroso, y Tique tiene que ver con la suerte, con la fortuna, con la buena o mala suerte. Había también epítetos de Afrodita, o historias que la relacionaban con la buena suerte en el juego, el juego de dados. Con Poseidón tuvo a Rodo, que es la ninfa de la isla Rodas, y Rodo quiere decir rosa, que es la flor por antonomasia de Afrodita. Con Adonis tuvo a Beroe y Golgo. Con Anquises, un mortal, tuvo a Eneas, protagonista de la Eneida de Virgilio, que peleó en la guerra de Troya junto a los troyanos. Anquises era un pastor del que se enamoró Afrodita. Para una diosa, o sea, las uniones entre dioses, hombres y mujeres mortales no tenían como nada en particular, pero cuando una diosa se enamoraba de un mortal era como vergonzoso, era como enamorarse de un plebeyo. Entonces Afrodita, después de que hizo el amor con Anquises, le pidió que no revelara el secreto. Y hay un mito que dice que Anquises lo reveló, y que entonces lo fulminaron, Afrodita lo hizo morir. Hay otro amante, Butes, que tuvo un hijo llamado Érice, y con Faetón, el famoso, el que conducía el carro de Helios del Sol, tuvo a este héroe llamado Astino. Con la historia de Anquises, ella hizo algo que es donde se revela la metis particular del amor, ¿no? De esa que ya les he dicho varias veces, palabras engañosas, conversaciones secretas. Ella, para seducir a Anquises, se hizo pasar por una doncella, por una virgen del cortejo de Artemisa, que es la diosa virgen salvaje. Y así se le presentó a Anquises como una muchacha sin experiencia, toda apenada, y finalmente lo fue
envolviendo y envolviendo hasta que Anquises no pudo soportar más y bueno, se acostó con ella y nació este niño Eneas después. Entonces, haciéndose pasar por una virgen, la diosa del amor, que es lo menos virgen que ustedes puedan imaginarse, fue que conquistó a Anquises. Afrodita es la belleza que emerge del mar. La nacida de la espuma se veneró desde la antigüedad como diosa del mar y de la navegación. Pero no es una deidad marina como Poseidón y otros señores del Ponto. Su llegada alisa las olas, haciendo reducir la superficie acuática como una joya. Es decir, ella es la diosa del mar tranquilo, del mar bello, del mar con el que uno sueña ir a pasar un día de playa, ese mar pacífico, brillante, azul. Ese es el mar de ella. Ya no tiene nada que ver con las tormentas marinas, con los peligros del mar que uno no ve, sino con el lado radiante del mar. Ella es el divino encanto de la calma marina y de la travesía afortunada. En tanto diosa del mar tranquilo, diosa de la feliz travesía y diosa del puerto, permite que los navegantes alcancen el puerto sin contratiempos. Era venerada en este aspecto junto a Poseidón. ¿Se acuerdan que la otra vez les dije que Poseidón era venerado? Se le pedía que no hubiera tormentas, que el mar estuviera tranquilo, que no se extraviaran los marinos, que hubiera pesca. Bueno, en este aspecto, ella es venerada junto con Poseidón. También ella es la diosa de los jardines. Y como diosa de los jardines está vinculada con las cárites o gracias que forman parte de su séquito y danzan con ella. Se revela en el encanto florido de los jardines, por eso se le dedican los jardines sagrados. La palabra jardín podía aludir entre los griegos al sexo de la diosa o de las mujeres. En las afueras de Atenas estaba ubicado un lugar consagrado a Afrodita de los jardines. Ella es la diosa de las flores primaverales, sobre todo de las rosas en el momento en que se abren. Rodón, del que deriva el nombre de la isla Rodas. En esta imagen, Afrodita en la mano que tiene levantada, probablemente, es decir, ella parecía, lo que leí sobre esta imagen es que ella tiene el escudo de Ares volteado por el lado cóncavo y se está mirando allí como si fuera un espejo. Pero su aspecto fundamental es el de la diosa del amor, que se revela a los animales y los seres humanos, y esa es su cualidad más importante. Ella es la delicia del abrazo amoroso que desde tiempos antiguos se denominaba Afrodita. Actos de Afrodita son los placeres del amor y en varias formas su nombre sirve en épocas poshoméricas para expresar esos goces. Solo 3 diosas se resisten a Afrodita: Atenea, Artemisa y Hestia. Ellas son las que no sucumben a los encantos de Afrodita ni les interesa Afrodita para nada. Más bien le tienen como un poco de no rabia, pero no la quieren, pues.
Sófocles y Eurípides hablan de su omnipotencia sobre los animales, los mortales y los dioses. Lucrecio canta su hechizo del mundo animal en el comienzo de su poema doctrinal. Cuando los días primaverales despiertan y el fructífero hálito del céfiro nace nuevamente, primero las aves del aire anuncian, oh diosa, tu llegada, emocionadas de tu poder. Las fieras saltan en exuberantes pastos y atraviesan nadando veloces ríos. Cada una te sigue a donde la llevas, presa del encanto. Tú colmas el corazón de todas con dulce amor y consigues que se procreen ardientemente. Entonces, los animales están incluidos en los dominios de Afrodita. Ella tiene influencia también sobre los animales. El poeta del himno homérico Afrodita describe con la claridad más viva el efecto de su presencia. La diosa se traslada hasta donde vive el hermoso Anquises y le siguen lobos grises meneando la cola, leones con ojos relucientes, osos y panteras. Ella los mira placenteramente y les llena el corazón de dulce deseo, y todos, por parejas, gozan del amor en valles umbrosos. De esta manera es capaz de hacer quedar hasta los animales extáticos y tiernos. Pero todo el esplendor de su grandeza se manifiesta en el hombre. Es natural relacionarla también con el matrimonio y la procreación. En Hermione, las doncellas y viudas le hacían sacrificios antes de las nupcias. También en Naupactos, sobre todo los viudos que querían casarse otra vez. En Esparta existía una Afrodita Hera, a la que una madre ofreció cierto sacrificio antes del casamiento de su hija. Eurípides la llama diosa nupcial para las doncellas, pero su esencia nada tiene que ver con el matrimonio. Nunca fue como era una diosa del matrimonio institucional. En cambio, viene de ella el deseo omnipotente que se olvida de todo y puede romper vínculos venerables y la fidelidad más sagrada. Y la diosa no permite que se burlen de ella, puede perseguir con tremenda ferocidad a quien ose desafiar su poder. Es decir, que ella más bien atenta contra el matrimonio. Ella digamos que en el matrimonio aporta el deseo, pero también puede que la mujer, sobre todo, porque el hombre en Grecia tenía muchos más derechos de tener otras mujeres, y en cambio la mujer, la ciudadana, normalmente no tenía ningún derecho, bueno, podía ser terrible, ser infiel en esos tiempos en Grecia. Entonces, Afrodita, cuando suscitaba el deseo hacia un hombre que no era el marido, podía causar tragedias. Aquí está con su hijo Eros. Ella tiene sus favoritos, para quienes el ser y la vida respiran el placer cariñoso de su existencia. Son hombres en quienes triunfa lo femenino sobre las cualidades genuinamente masculinas. El más famoso es Paris, verdadero tipo del amigo de Afrodita. En el certamen de las diosas le dio el premio y en recompensa le consiguió el favor de la mujer más hermosa de Grecia, Helena. Entonces, ya van a ver la descripción de Paris. La leyenda lo opone con profunda significación al legítimo esposo de Helena, Menelao, el favorito de Ares. Enfréntate a Menelao, amigo de Ares, le dice Héctor burlándose. Entonces vas a conocer de quién posees la esposa. Tu cítara no te ayudará, ni los dones de Afrodita, ni tu cabellera, ni tu estatura.
Paris es hermoso, es músico y bailarín. Cuando Afrodita lo salva del infeliz duelo con Paris en la guerra de Troya y lo arrebata milagrosamente, le habla a Helena en la figura de una vieja sirvienta para suscitar su anhelo por él. Fíjense que la belleza de Paris es muy diferente a la belleza de Ares. Es una belleza no es, Paris no es el prototipo del macho, como lo es Ares, sino que es un muchacho bello y refinado. No le gusta la guerra, le gusta la música y le gusta bailar. Le gustan los placeres de Afrodita más que los placeres, o bueno, no sé si llamarlo placeres, más que la guerra. Igual, Anquises, a quien ya mencioné antes, es un querido, un favorito de Afrodita. Y también es un muchacho que aunque pastor, es músico, y, y no tiene nada que ver con el prototipo del guerrero. Al final del tercer canto de la Ilíada, Paris es trasladado felizmente por Afrodita desde el peligroso duelo al tálamo, es decir, al lecho nupcial, y se deja caer en los brazos de Helena, ebrio de su belleza. Mientras tanto, Menelao busca en vano al fugitivo en el campo de batalla y Agamenón declara solemnemente que Menelao es el vencedor y la decisión se adjudica a favor de los griegos. Es decir, hubo un combate para decidir la guerra de Troya en cierto momento de la Ilíada, en el que mandan a pelear a Paris con Menelao. Menelao es un guerrero tipo Ares. Y el pobre Paris es un muchacho, en la Ilíada, su hermano Héctor lo llama afeminado. Y no afeminado porque fuera homosexual, sino afeminado porque no le gusta la guerra, no le interesa la guerra. Entonces aquí dice, exacto, él es un hombre entregado a la lascivia que Afrodita llevó a su vida, y se le atribuye una expresión generalmente usada para las mujeres, que es esta de afeminado, femenino, mujeril. Volviendo a Afrodita, bueno, ella es la belleza y el encanto seductor, la gracia. Es la mujer más bella, no una doncella virgen como Artemisa o llena de dignidad como las diosas del matrimonio y de la maternidad, sino la pura belleza y gracia femenina, rodeada del húmedo brillo del placer, eternamente nueva, libre y bienaventurada. Las artes plásticas han rivalizado en plasmar esta imagen del amor y el deseo personificados. Los poetas, desde Homero, la llaman áurea y hablan de la diosa sonriente. Las cárites, las gracias, son sus servidoras y compañeras. Bailan con ella, la lavan, la ungen y tejen sus vestidos. La significación de su nombre, su gracia y seducción, Caris, Afrodita se lo da a Pandora, arquetipo de la mujer. El ungüento de Afrodita se llama hermosura, Kalos, y una vez se lo regaló a Faón porque la llevó desde lejos a la tierra firme bajo la apariencia de una vieja. Desde ese momento el barquero fue el hombre más hermoso y el objeto del deseo de todas las mujeres. Es decir, Afrodita le dio su ungüento y este barquero se convirtió inmediatamente en el hombre más seductor de los alrededores. ¿Se acuerdan que había un epíteto que tenía que ver con postergar la vejez? En la Odisea,
con la anuencia de Afrodita, Atenea otorga belleza juvenil a Penélope, que tiene 20 años esperando que Ulises llegue de la guerra. Entonces Atenea, la deidad de ojos de lechuza, ordenó otra cosa. Infundióle dulce sueño a la hija de Icario, que se quedó recostada en el lecho, y todas las articulaciones se le relajaron. Acto continuo, la divina entre las diosas la favoreció con inmortales dones, para que la admiraran los aqueos. Primeramente le lavó la bella faz con ambrosía, que aumenta la hermosura. Del mismo modo que se unge Citerea, Afrodita, la de linda corona, cuando va al amable coro de las Cárites, y luego hizo que pareciese más alta y más gruesa, y que su blancura aventajara a la del marfil recientemente labrado. Entonces, gracias a esos favores de Afrodita, que son llevados por Atenea, Penélope se ve mucho más joven cuando Odiseo llega a Ítaca. Se habla también del cinto de su pecho, que hace irresistible a quien lo posee. En él están encerrados todos los encantos de Afrodita, amor y deseo, y amorosas pláticas que hacen perder el juicio al más prudente. Ya vimos que Hera se lo pidió cuando quiso excitar el amor de Zeus, para que sacarlo de combate por un rato de la guerra de Troya. Se contaba de una bella mujer que turbaba todos los corazones porque Afrodita le dio el famoso cinto. Aquí está una imagen graciosísima de Afrodita. Afrodita y Pan, el dios Pan, y Eros acá, y Afrodita a punto de darle un chancletazo a Pan, que la está seguramente tratando de convencer de que ustedes saben, ¿no? Además de las Cárites, a su alrededor están los genios del anhelo y de la persuasión. Potos, deseo amoroso no correspondido. Hímero, lujuria, deseo erótico. Y Peito, la seductora que no conoce rechazo. El hechizo de Afrodita ejerce una fuerza que hace olvidar todo deber, conduciendo a decisiones que, más tarde, parecen inconcebibles al mismo hechizado. Platón llamaba a el que está locamente enamorado, él decía que esa era una locura divina. Y Platón decía que había 4 locuras divinas. Una era esta producida por Afrodita y Eros, otra era la locura producida por el adivino, esa locura viene de Apolo, y tiene que ver con la adivinación. Hay otra locura que es la dionisíaca, la locura de la persona que está en éxtasis dionisíaco, y está la locura poética que envían las musas. Es decir, no son locuras comunes y corrientes, sino son 4 tipos de locura que los dioses envían a ciertos elegidos. En el caso de Afrodita, es una locura muchas veces que acaba en tragedia, que acaba mal. ¿Mm? Todas esas frases, estar loco de amor, ciego de amor, etcétera, etcétera, tienen que ver con esta locura que seguramente muchos de nosotros hemos vivido, o algunos, en la que verdaderamente cuando lo vemos a distancia nos damos cuenta de que estábamos realmente locos y ciegos. En la Antígona de Sófocles, el coro canta el poder del anhelo que desprecia venerables leyes, porque cuando Afrodita entra en juego no hay ninguna resistencia. Afrodita tenía sus propios festivales, las afrodisias, que se celebraban por toda Grecia,
pero particularmente en Atenas y en Corinto. En el templo de Afrodita en Corinto, las relaciones sexuales con sus sacerdotisas eran consideradas una manera de adoración a la diosa. Este es un aspecto que viene de las divinidades de origen oriental, que en Corinto y en otras ciudades griegas, creo que en Sicilia, se mantuvieron estos templos consagrados a Afrodita para la prostitución sagrada. Estas mujeres hieródulas se prostituían en Grecia, estaban relacionadas con el culto de divinidades de origen oriental. La Afrodita griega conservó este ritual. En su templo de Corinto había 1 millar de hieródulas y también un gran número de ellas en el templo de Erice en Sicilia. Píndaro compuso un poema para Jenofonte de Corinto, quien había obsequiado a la diosa algunas doncellas de esta clase en agradecimiento por una victoria olímpica. Vosotras, doncellas hospitalarias, servidoras de peito en Corinto opulento, que encendéis las rojizas lágrimas del incienso y recordáis a la celeste Afrodita, madre de los dioses amorosos, ella os hace regalar inocentemente el placer de la fina flor en almohadas deliciosas, donde manda la necesidad, todo está bien. También hay un tipo de mujeres que tenía un estatus especial en Grecia y sobre todo en Atenas, que es la hetaira. Hetaira quiere decir compañera. Era el nombre que recibía en la antigua Grecia una clase distinguida de jóvenes de compañía, de mujeres, de muchachas de compañía, la cual generalmente desempeñaba funciones de artista, prostituta, contertulia y acompañante, como una especie de geisha. En contraste con la mayoría de mujeres de la antigua Grecia, las hetairas recibían educación, poseían independencia económica y podían alcanzar un gran prestigio social. Eran las únicas mujeres que podían participar en los simposios, reuniones festivas de políticos, filósofos, artistas y eruditos, siendo sus opiniones y creencias muy respetadas por los hombres. Entonces, son mujeres cultas y mujeres consagradas a Afrodita, las que pueden estar en estos eventos por excelencia masculinos. La atracción con la que reúne los sexos también traba y conserva amistades. Se veneraba a Afrodita hetaira, que Apolodoro declara diosa de la unión entre amigos y amigas. Todo lo que es sugestivo, seductor, amable y complaciente, sea figura o gesto, lenguaje o actitud, está vinculado a la esfera de Afrodita y a las gracias. Haznos afables en palabras y acciones, así se le oraba. Con eso se deseaba que prodigara parte de sus encantos al trato humano. Otra imagen de Afrodita y Eros. Ok, entonces, la idea del carácter y poder divino de Afrodita no emana del sujeto que anhela, sino del que es amado. Afrodita no es el amante, es la belleza y la gracia sonriente que arrebata. Ella no significa el afán de poseer, sino el encanto que lleva poco a poco a las delicias de la unión. Es decir, ella es la deseada, la querida, y ella, por su naturaleza, por supuesto, cuando le gusta a la persona, se deja querer, ¿sí? Más que querer ella.
El secreto de la unidad del mundo de Afrodita consiste en que la atracción no actúa, en que en la atracción no actúa un poder demoníaco por el cual un insensible agarra a su presa. Lo fascinante quiere entregarse a sí mismo, lo delicioso se inclina hacia lo emocionado con la sinceridad sentimental que lo hace tanto más irresistible. Es decir, ella complace. ¿Mm? Por supuesto, cuando a ella le gusta la persona. Esa es la significación de Caris al servicio de Afrodita. Caris es diferente de la conquistadora que toma posesión de otros sin entregarse a sí misma. Es decir, ella como Caris, que es la reciprocidad, cuando está con un hombre o un dios que le gusta, ella eh, mm, ella es decir, ella cede al deseo del otro y al mismo tiempo es mutuo la entrega amorosa. Una imagen de Caris es la del regalo que circula, eh, si ustedes piensan en las estatuas de las tres gracias, se supone que entre ellas está continuamente circulando un regalo de una a otra. Entonces, ese tipo de circulación del que da y el que recibe es lo propio de Afrodita y de las gracias. Aquí, entonces viene digamos, el aspecto eh, oscuro de la diosa. Ella normalmente lleva felicidad a los hombres, si no se le oponen porfiadamente como Hipólito, que quería mantenerse consagrado a Artemisa cuando ya estaba en edad eh, de conocer los placeres de Afrodita. Él se negó y por eso se desencadenó la famosa tragedia de Hipólito, Fedra. Afrodita hizo que Fedra se enamorara de Hipólito, que era su hijastro. Hipólito se negó. Fedra lo acusó con Teseo, con su padre, de que había estado tratando de seducirla y se ahorcó ella. Y Teseo hizo que Hipólito, en una persecución, se matara. Entonces, cuando la diosa en su aspecto oscuro, en su aspecto de que los seres humanos o los dioses no se le dobleguen, puede ser terrible. A las mujeres las arranca de su seguridad y pudor, haciéndolas infelices con una pasión ciega, muchas veces criminal, por el hombre ajeno. El mito de Helena es uno de los más famosos en este sentido. Helena que abandona a Menelao, cegada por el amor, cegada por Afrodita, se enamora de Paris, deja a Menelao y bueno, nada menos que se produce la guerra de Troya. En la Ilíada, Helena se queja con frecuencia de la desdichada pasión que la alejó de la patria, del esposo y de los hijos, hacia un país extraño y la convirtió en maldición para dos pueblos. Medea se hizo criminal por su amor a Jasón. La historia de Medea es que se enamora de Jasón, se va con él del lugar, ella vivía en una región bárbara, Jasón se la lleva, creo que, no sé si, creo que es en Corinto. Y bueno,
está el rey de Corinto, la hija y Jasón. Ellos tuvieron, Medea y Jasón tuvieron 2 hijos, pero Jasón, para poder acceder al trono, se va a casar con la hija del rey de Corinto, y allí es donde Medea ejecuta su venganza espantosa, que fue matar a los hijos que tuvo con Jasón. Aparte de matar a la novia también. Eurípides la muestra como ejemplo del amor transformado en odio a Medea. «Oh reina», exclama el coro de mujeres de su tragedia, «nunca me tires la flecha del anhelo furioso con el arco áureo. Que me seas fiel, moderación, don más hermoso de los dioses». Se le suplica a Afrodita no causar ese tipo de locura. Fedra pereció miserablemente por su amor insano por el joven e insensible hijo de su esposo Teseo. Su madre Pasifae enardeció en amor a un toro. Es decir, la madre de Fedra y Ariadna, Pasifae, tuvo amores con un toro, cegada también por Afrodita o por Poseidón, creo. Y de allí nació el famoso Minotauro. Aquí el coro de la tragedia Hipólito aconseja a Fedra. Fíjense el consejo que le da el coro a Fedra. No te está ocurriendo nada singular ni fuera de razón. La ira de una diosa cayó sobre ti. Estás enamorada. ¿Qué tiene eso de extraño? Igual que muchos mortales. Y entonces, por un amor, aniquilarás tu vida. No les interesa a los enamorados actuales ni a los que hayan de estarlo, si es que es menester que mueras. Cipris, en verdad, es incontenible cuando se lanza con violencia. Al que cede lo visita con dulzura, pero al que encuentra altivo y desdeñoso, de él se apodera y lo atormenta. ¿Cuántos maridos crees tú que, estando en sus perfectos cabales, cuando vieron su lecho deshonrado, aparentaron no haberlo visto? ¿Cuántos padres han ayudado a Cipris cuando sus hijos cometían una falta? Pues entre los actos sensatos de los mortales está el pasar por alto lo que no es honroso. En verdad, los mortales no deben perfeccionar demasiado su vida, pues ni siquiera podrían ajustar perfectamente el techo que recubre su morada. Y tú, tras haber caído en tamaña desgracia, ¿cómo crees que podrías salir a nado? Mas si, siendo humana, tienes más de bueno que de malo, puedes ser realmente feliz. El coro le está diciendo a Fedra que cumpla el deseo de Afrodita. O sea, le está diciendo que le sea infiel a Teseo, y habla de ¿cuántos maridos crees tú que, estando en sus perfectos cabales, cuando vieron su lecho deshonrado, aparentaron no haberlo visto, se hicieron los locos? ¿Mm? Entonces, Fedra finalmente, que está negada a admitir su amor por Hipólito, cuando lo admite, entonces es Hipólito el que se empeña en rechazarla, por consagrarse a Artemisa nada más. Y bueno, se desencadena la tragedia. Aquí está Afrodita. Se supone que lo que tiene en la mano de abajo es un espejo. Y bueno, vamos a empezar entonces con Hefestos. Hefestos, el marido legítimo de Afrodita. Hefestos o Hephaistos en griego es un nombre vinculado con la palabra fainó, que quiere decir brillar. Es el dios del fuego y de la forja, dios de los herreros, artesanos y escultores, dios de los metales y de la metalurgia,
Es un creador de objetos bellos y muchas veces ingeniosos. Es un dios de la metis. Aquí están algunos de sus epítetos. Clitos, famoso, glorioso, renombrado. Periclitos, muy famoso, muy glorioso. Clitometis, fíjense la palabra metis allí, afamado por sus habilidades, afamado por sus obras y por su astucia. Polimetis, de muchos recursos, de múltiples obras. También polimetis, ahí está la palabra metis, que la traducen a veces como es también un epíteto de Ulises, fértil en recursos. Clitotecnes, fíjense, está la palabra técnica allí, trabajador afamado de reconocida habilidad. Politecnes, también está la palabra técnica, de muchas obras, de muchas artes. Anfigieis, el cojo de ambos pies. Quilopodión, de pies que se arrastran, de pies torcidos. Aitaloeis, teos, el que está lleno de hollín. Calqueus, forjador de bronce y de cobre. Polifrón, ingenioso, inventivo. Hefesto, bueno, era hijo de Hera, con o sin la cooperación de Zeus. Mitos dicen que era hijo de Zeus, sobre todo Homero, que no le gustan esas cosas raras de dioses naciendo de la tierra y esas cosas. Pero en otros mitos se supone que Hera lo tuvo sin Zeus. Es que golpeó la tierra y nació Hefesto. En la teogonía de Hesíodo, Hera lo engendró sola, celosa porque Zeus había dado a luz a Atenea sin ella. En la Ilíada, Zeus es el padre de Hefesto. En el pensamiento griego, los destinos de Atenea y Hefesto están relacionados. Hefesto y Atenea Ergane, patrona de los artesanos, eran honrados en una fiesta llamada Calceia. Hefesto también fabricó muchos de los pertrechos de Atenea, es decir, las armaduras, los escudos, las lanzas, los cascos, todas esas cosas eran obras de Hefesto. La apariencia física de Hefesto recuerda a las personas que padecen arsenicosis, es decir, envenenamiento crónico por arsénico que provoca cojera y cáncer de piel. El arsénico se añadía al bronce para endurecerlo, y la mayoría de los herreros de la edad de bronce habrían padecido esta enfermedad. Pero el mito dice otra cosa. El mito no tiene la menor idea de que esa enfermedad existiera. Pero se ve que había muchos herreros con esas características, ¿no? El mito dice que Hera, humillada por haber parido tan grotesca descendencia, lo arrojó del Olimpo. Hefesto cayó durante 9 días y 9 noches hasta llegar al mar, donde 2 diosas marinas, la Nereida Tetis, madre de Aquiles, y la Oceánide Eurínome, lo recogieron y lo cuidaron en la isla de Lemnos, donde creció hasta convertirse en un maestro artesano. Otras versiones afirman que fue su padre Zeus quien lo arrojó a causa de una conspiración de Hera y Hefesto para derrocarlo. En la Ilíada se narra que fue porque liberó a su madre, que estaba presa con una cadena de oro entre la tierra y el cielo tras una pelea con Zeus. Eso se los conté ya, que él la amarró porque estuvo conspirando con Atenea y Atenea, Poseidón, no me acuerdo cuáles otros dioses, y Zeus la amarró con 2 yunques en los pies. Hefesto habría caído así en la isla de Lemnos, quedando cojo y lisiado.
Es decir, que no había nacido cojo, sino que se lició a causa de la caída, porque Zeus lo lanzó desde el Olimpo. Los demás dioses rogaron a Hefesto que volviese al Olimpo y liberase a su mamá, pero él se negó, enfadado aún por haber sido expulsado. Tras haber fabricado tronos de oro para Zeus y otros dioses, Hefesto se vengó elaborando uno mágico de diamantes o de oro que envió como regalo a Hera. Cuando ésta se sentó en él, quedó atrapada y no se pudo levantar. Este es el tipo de cosas que hace Hefesto. Es el tipo de artefactos que crea este dios. Él crea objetos bellísimos y objetos que pueden implicar eh, eh, este tipo de trampas. Intervino entonces Dioniso, quien emborrachó a Hefestos y lo llevó de vuelta al Olimpo a lomos de una mula o un burro. Hefesto, contrariado por la treta y dueño ahora de la situación, impuso severas condiciones para liberar a Hera, una de las cuales fue contraer matrimonio con Afrodita. Es decir, en esta versión, él pidió a Afrodita como esposa y en la versión que les dije antes, Zeus se la dio espontáneamente cuando apenas Afrodita llegó al Olimpo. Aquí está Hefesto sobre la mula o el burro, Dionisos y el séquito de Dionisos, y aquí está Hera atrapada en el trono. En el panteón olímpico, Hefesto estaba formalmente casado con Afrodita, a quien nadie más podía poseer. Hefesto estaba feliz de haberse casado con la diosa de la belleza y forjó para ella hermosas joyas, incluyendo un cinturón que la hacía todavía más irresistible para los hombres y los dioses, el famoso cinturón del que ya hemos hablado como 3 veces. Otro mito dice que la esposa de Hefestos era Aglaya, la gloriosa, una de las Cárites, es decir, una compañera de una especie de Afrodita, que eso eran las gracias. Sin embargo, Afrodita se entregaba en secreto a Ares, según se narra en la Odisea. Cuando Hefestos tuvo noticia de estos amores por Helios, el sol, que todo lo ve y todo lo dice, tejió una red de plata irrompible, casi invisible, que tendió en la cama donde habitualmente se acostaban los amantes y fingió que se iba de viaje, y en lo que ellos se juntaron en la cama, él hizo funcionar un mecanismo y los atrapó en la red. El suceso fue motivo de gran algarabía en el Olimpo, pues Hefesto llamó a todos los demás dioses olímpicos para que vieran cómo había atrapado a los amantes. Es decir, otro objeto ingenioso, una red casi transparente e irrompible con las que atrapó como si fueran peces a este par de dioses. Entonces, aquí un fragmento de la Odisea. Detuviéronse los dioses, dadores de los bienes, en el umbral, y una risa inextinguible se alzó entre los bienaventurados númenes al ver el artificio del ingenioso Hefesto. Y uno de ellos dijo al que tenía más cerca: no prosperan las malas acciones y el más tardo alcanza al más ágil. Como ahora Hefesto, que es cojo y lento, aprisionó con su artificio a Ares, el más veloz de los dioses que posee el Olimpo, quien tendrá que pagarle la multa del adulterio. Así, estos conversaban, mas el soberano Apolo, hijo de Zeus, habló a Hermes de esta manera: Hermes, hijo de Zeus, mensajero, dador de bienes, ¿querrías, preso en fuertes vínculos, dormir en la cama con la áurea Afrodita? Respondióle el mensajero Argifontes: ojalá sucediera lo que has dicho, oh soberano Apolo,
que hieres de lejos, envolviérame triple número de inextricables vínculos y vosotros los dioses y aún las diosas, todas me estuvierais mirando con tal que yo durmiese con la áurea Afrodita. Es decir, este desvergonzado que es Hermes, él lo haría sin ninguna vergüenza, que lo viera todo el mundo, las diosas, sin ningún problema. Todo con tal de acostarse con Afrodita. Así se expresó y alzóse nueva risa entre los inmortales dioses. Pero Poseidón no se reía, sino que suplicaba continuamente a Hefesto, el ilustre artífice, que pusiera en libertad a Ares. Y hablándole estas aladas palabras, le decía: desátale, que yo te prometo que pagará, como lo mandas, cuando sea justo entre los inmortales dioses. Y no, a eso le replica Hefestos que no lo puede soltar porque se puede fugar y no le va a pagar por el adulterio como tendría que pagarle. Entonces Poseidón le dice que es que Poseidón no soporta esa escena, al parecer es demasiado serio. Y entonces le dice a Hefestos que si no paga Ares, paga él, pero que lo suelte. Entonces, bueno, Hefestos lo suelta. Según la Ilíada, la forja de Hefesto estaba en el monte Olimpo, pero lo habitual era situarla en el corazón volcánico de la isla Egea de Lemnos. Hefesto era identificado por los griegos con los dioses volcanes del sur de Italia, Adranos y Vulcano. Los colonizadores griegos de Sicilia terminaron asociando la fragua de Hefesto con el Etna. Los ayudantes de Hefesto eran los cíclopes y tenía una serie de ayudantes más, toda una gente muy rara, que trabajaban en esas cosas. Aquí está el cuadro de Velázquez, la fragua de Hefestos, y aquí está Apolo, que al parecer viene a encargar un trabajo, quizás la lira. Hefestos fabricó muchos de los accesorios que lucían los dioses y se le atribuye la forja de casi todos los objetos metálicos con poderes mágicos que aparecen en la mitología griega. El casco y las sandalias aladas de Hermes, la égida de Zeus. La égida es un escudo de bronce que tiene la cabeza de la medusa en el medio. O también puede ser un pectoral, una pechera que tiene la cabeza de la medusa. A veces la tiene Zeus, a veces la tiene Atenea. Y los ojos de la medusa que petrificaban a la gente sigue teniendo esa función. Entonces el que mira la égida se paraliza. Y si estamos hablando de la guerra, un escudo de estas características que te deja paralizado, por supuesto que de terror, es un problema, ¿no? Es para el que no lo tiene. También él fue el que hizo el famoso cinturón de Afrodita, la armadura y el escudo de Aquiles, las castañuelas de bronce de Heracles, el carro de Helios, del Sol, el hombro de Pélope. Esta historia, explica por qué Tántalo es una de los personajes mitológicos que está en el Tártaro, en el lugar donde se sufren los castigos. El padre de el hombro de Pélope. Tántalo mató a Pélope y lo sirvió a los dioses en un banquete. Los dioses horrorizados se abstuvieron de comer, salvo Deméter, que distraída por el rapto de su hija se comió un hombro. Luego Zeus recompuso el cuerpo de Pélope
lo hizo resucitar y Hefesto le construyó el hombro con marfil. Entonces, Hefesto, imagínense lo que se le atribuye, una prótesis. También hizo el arco y las flechas de Eros, que son armas temibles. El casco de invisibilidad de Hades se le atribuye a Hefesto y se le atribuye también a los cíclopes. Perdón, sí, los cíclopes. El collar que regaló a Armonía, a la hija de Ares y Afrodita. El cetro de Agamenón lo hizo Hefesto para Zeus. Zeus se lo dio a Hermes. Hermes se lo dio a Pélope. Pélope se lo dio a Atreo. Atreo se le entregó a Tiestes y Tiestes a Agamenón. O sea, es un cetro, bueno, cargado de realeza. Construyó a Talos, un gigante de bronce que Zeus le dio a Europa, a esa muchacha llamada Europa que él raptó bajo la forma de toro, para que fuese el guardián de Creta. Los Curai Criseai, doncellas doradas, eran dos autómatas de oro con la apariencia de jóvenes mujeres vivas. Se decía que poseían inteligencia, fuerza y el don del habla. Atendían a Hefesto en su palacio del Olimpo. También él creó la primera mujer, Pandora. También se dice que creó unas mesitas que caminaban solas hasta el lugar donde hacían los banquetes los dioses. Aquí hay una escena rarísima donde están Hefestos, Afrodita, Eros y Ares. Todos en sana armonía. El término tecné, vamos a hablar aquí de el lugar del artesano en la Grecia clásica. El término tecné, que quiere decir técnica, sirve para designar diversas cosas en la Grecia antigua. La habilidad del médico, la destreza del zapatero, el saber del arquitecto, así como el arte del músico. En la antigua Grecia, las figuras del artista y del artesano no se diferenciaban. Las divinidades de la técnica eran Hefestos, Atenea y Prometeo. El problema del arte y la técnica en la antigua Grecia es ambiguo. Por una parte, revela una verdadera sacralización y por otra, la actividad artesanal y artística es juzgada despreciativamente. Es decir, que ningún aristócrata soportaría ver a un hijo suyo siendo pintor o siendo escultor o siendo cualquier cosa que tenga que ver con el trabajo de las manos. Eso no es un trabajo digno de un ciudadano griego. En ese sentido, señala Plutarco, ningún joven bien nacido y de buen juicio, admirando el Zeus de Olimpia o la era de Argos, que son dos esculturas maravillosas, no tendrá, sin embargo, el deseo de ser Fidias o Praxíteles. Una cosa es admirar lo que hacen los artesanos y otra cosa es ser un artesano. Y en el mundo homérico, 10 siglos antes de Plutarco, en el que el demiurgo pareciera tener un estatus superior al que tendrá en la época clásica, el patrón de los artesanos es feo y deforme, y la risa inextinguible de los dioses acompaña el paso renco y grotesco del único trabajador de este universo. Es decir, en la época de Plutarco, 10 siglos después de la Ilíada, el artesano, o sea, ser artesano no es una cosa deseable. En el mundo de Homero, donde el artesano tiene más prestigio que 10 siglos después, al artesano lo pintan feo, deforme, que da risa, etc.
Una de las contradicciones más profundas de la civilización griega. Grecia, particularmente los siglos V y IV, es una civilización del artesano, pero su ideología, la de la clase dominante, que es expresada, por ejemplo, en la obra de Platón, niega la importancia y el lugar efectivo del artesano, condenado a quedar en la sombra, a no ser sino el héroe secreto de la historia griega. La noción de personalidad del artista, que para nosotros constituye un factor esencial de la creación artística, prácticamente no existe, o al menos aparece relativamente tarde. Entonces vamos a ver una nueva noción muy importante para entender el arte de Hefestos. Es la noción de Daidalón y todas las palabras que tienen que ver con Dáidalos o Daidalos. El nombre Daidalos designa el representante del arte y de la técnica. El famoso artesano Dédalo, Daidalos en griego, que construyó el laberinto de Creta e inventó unas salas mecánicas para escapar de la isla, dio su nombre a los artesanos. Las palabras daidalein, daidalón, daidaleos o poludaidalos están asociadas a hacer, fabricar, forjar, construir, poner sobre y ver. Oro, casco, coraza, escudo, cinturón, carro y armas, el armamento defensivo del guerrero homérico. Están vinculados todo este armamento defensivo con la palabra daidalón. Piezas de mobiliario, silla, cofre, cítara, habitación, trípode, crátera, cama, navío, están vinculadas con la palabra daidalón. Joyas, broches, brazaletes, collares, zarcillos, coronas, términos asociados con la luz, brillar, resplandecer, palabras asociadas semánticamente con la visión, admirar, ver, espectáculo, maravilla. Todo eso es de la red de significados de Daidalón. Después de Homero, aparecen estas palabras denotando productos textiles, tela, velo, vestido. Contextos en los que aparece la astucia, el artificio, la trampa, la mentira. Todo eso tiene que ver con Daidalón, con esta manera, tiene que ver con la manera de fabricar cosas. Lo que el griego asocia a Daidalón es algo que no solo está vinculado con la técnica, con la fabricación, sino con la belleza o ingeniosidad que irradia el objeto fabricado por el artista o artesano. La cualificación que implica un trabajo particularmente esmerado realza el valor de la materia trabajada, hace entrar todos esos objetos en la misma categoría de joyas. Es decir, cualquier cosa hecha por un artesano genial es considerado una joya, bien sea un escudo, un casco, un carro, una cítara. El trono que fabrica Hefestos para Hera, el escudo que hace para Aquiles, la red sutil con la que atrapa a Ares y Afrodita, son Daidalón. Para las armas de combate, el poder misterioso y sobrenatural del Daidalón comporta dos caras, una benéfica para su detentor y otra maléfica para el adversario. La coraza o el escudo Daidalón parece en efecto dotar al guerrero que los porta de una casi invulnerabilidad. Es decir, hay escudos Daidalón y hay escudos que no son Daidalón. En todos los contextos en los que aparece esta cualificación, la armadura Daidalón protege al guerrero a punto de ser herido mortalmente. Cinturón o coraza
Poludaidalón desvían in extremis un arma asesina, y esta protección se dobla de inmediato si hay una asistencia divina, la de Afrodita hacia Paris, por ejemplo, o la de Atenea hacia Menelao y Ulises. Ese paralelismo entre la función preservadora del daidalón y la intervención favorecedora de una divinidad parece subrayar la eficacia sobrenatural del instrumento protector, la eficacia que aparece como un rasgo específico del daidalón. Las mismas armas, calificadas con otros epítetos, no poseen la misma virtud y no detienen el tiro del enemigo. Es decir, que cuando Homero habla de un escudo o de cualquier instrumento daidalón, voy a poner el escudo como ejemplo, cuando el que tiene el escudo, que es un arma defensiva, está en un momento de peligro mortal, normalmente Homero hace hace a un dios intervenir como protección al que tiene el escudo daidalón. ¿Qué quiere decir que intervenga un dios? Que el guerrero de alguna manera desarrolla o bien una fuerza sobrenatural, no en el sentido de que sea una fuerza imposible para un ser humano, sino que en ese momento de peligro, bueno, en momentos de peligro los seres humanos hacen cosas que salen de la normalidad. Eso quiere decir, ese salir de la normalidad, de tener un poco más de fuerza que le permitió esquivar el golpe, etc., es lo que indica lo que el griego siente como la presencia de un dios. Entonces, si el escudo es daidalón, lo más probable es que haya la intervención de un dios para favorecer que el guerrero escape a la muerte. Cuando se enfrentan Aquiles y Héctor, este último lleva las armas que antes pertenecieron a Aquiles. Estas armas no eran unas armas cualesquiera. Los dioses se las habían regalado a Peleo en su matrimonio, es decir, eran las armas del padre de Aquiles. Estas armas son calificadas de ilustres, bellas, prodigiosas, pero en ningún caso de daidala o daidalón, apelación reservada a la segunda armadura, la que forjó Hefestos y que torna a Aquiles invulnerable. Es decir, este primer armamento de Aquiles que le regaló su padre, que era un regalo de los dioses, y que luego cuando Héctor mató a Patroclo, al amigo de Aquiles, Héctor se quedó con las armas de Aquiles. Entonces Aquiles, cuando volvió a la batalla, la madre Tetis tuvo que ir a pedirle a Hefestos que le hiciera unas armas nuevas a su hijo. A este poder apotropaico, el daidalón añade una virtud más temible. Arma exclusivamente defensiva, es, sin embargo, susceptible de actuar sobre el enemigo. Por su sonoridad, en principio, provoca el terror, al igual que el choque resonante de las armas o del grito de los guerreros o de los dioses, que es también de bronce. Fíjense, el sonido del bronce, del escudo de bronce, podía generar terror. Pero es sobre todo su esplendor, semejante al de los astros, hiela de pavor a aquellos que lo perciben, incluso a los compañeros de guerra de Aquiles. El escudo fabricado por Hefestos. Aquí está Tetis
y Hefestos con el escudo de Aquiles. Bueno. La mayor parte de los valores que puntúan el campo semántico del Daidalos, luz movediza, abigarrado, astucia, trampa disimulada bajo la apariencia de la seducción, pertenecen a un sistema conceptual más vasto. Son, en efecto, las características de lo que conocemos como metis, sutileza prudente que recurre para asegurar su victoria a procedimientos más eficaces que la fuerza. Astucias, tretas, engaño e ilusión, incluso trucos de magia. Hefestos es, como Atenea, Zeus y otros dioses, un dios de la metis. El daidalón, fabricado por héroes y dioses que encarnan esta forma de inteligencia, aparecen naturalmente en el horizonte de representación de la metis. Y aquí les voy a leer un fragmento de la descripción del escudo de Aquiles, que es una cosa que no se puede creer en cuanto a lo que hace, o sea, en cuanto a literatura o imaginación de lo que pudo haber sido ese escudo mítico. Entonces, hizo lo primero de todo un escudo grande y fuerte, de variada labor, con triple cenefa brillante y reluciente, provisto de una abrazadera de plata. 5 capas tenía el escudo, y en la superior grabó el dios muchas artísticas figuras con sabia inteligencia. Allí puso la tierra, el cielo, el mar, el sol infatigable y la luna llena. Allí las estrellas que el cielo coronan, las Pléyades, las Híades, el robusto Orión y la Osa, llamada por sobrenombre el Carro, la cual gira simplemente en el mismo sitio, mira a Orión y es la única que deja de bañarse en el océano. Allí representó también 2 ciudades de hombres dotados de palabra. En la una se celebraban bodas y festines. Las novias salían de sus habitaciones y eran acompañadas por la ciudad a la luz de antorchas encendidas. Oíanse repetidos cantos de himeneo. Jóvenes danzantes formaban ruedos, dentro de los cuales sonaban flautas y cítaras, y las matronas admiraban el espectáculo desde los vestíbulos de las casas. Los hombres estaban reunidos en el foro, pues se había suscitado una contienda entre 2 varones acerca de la multa que debía pagarse por un homicidio. El uno declarando ante el pueblo, afirmaba que ya la tenía satisfecha. El otro negaba haberla recibido y ambos deseaban terminar el pleito presentando testigos. El pueblo se hallaba dividido en 2 bandos que aplaudían sucesivamente a cada litigante. Los heraldos aquietaban a la muchedumbre y los ancianos sentados sobre pulimentadas piedras en sagrado círculo tenían en las manos los cetros de los heraldos, de voz potente, y levantándose uno tras otro, publicaban el juicio que habían formado. En el centro estaban los 2 talentos de oro que debían darse al que mejor demostrara la justicia de su causa. Bueno, como habrán podido apreciar, pareciera que el escudo está vivo. O sea, pareciera que todo lo que se relata acá estuviera ocurriendo en el escudo y que por tanto el escudo estuviera dotado de las figuras que adornan el escudo parecieran estar dotadas de movimiento y seguir una especie de historia, una especie de trama. Este era el escudo Daidalón que construyó Hefestos para Aquiles. Entonces creo que terminamos. Aquí está, que saqué de la bibliografía esto que ustedes me pidieron.
Yo aconsejaría para acercarse a la mitología, lo primero que creo que hay que hacer es leer la Ilíada y la Odisea. Está el libro del que les hablé de Jean-Pierre Bernard, Érase una vez, el universo, los dioses, los hombres, que es un libro hermosísimo. Está otro librito de Walter Otro que se llama Teofanía, que es mucho más pequeño que el que les mandé. Está esta página en inglés que es es excelente. Y está el famoso diccionario de mitología griega y romana, que está en español, también de Pierre Grimal. Entonces, bueno, si tienen preguntas, pues ya. Hola. Hola. Ya, déjame poner Bueno, para que se... no aparezco todavía, eso vendrá en algún momento. Ok. Bueno, profesora, muchísimas gracias de nuevo. He De disfrutado nada. muchísimo la clase. Estoy encantada con ese lado oscuro de Afrodita, digamos. Quiero decir, Ajá, pero le explico el porqué. Porque ajá, efectivamente el rebato amoroso puede dejar escombros, ¿no? O sea, sí, y es una cosa que no necesariamente consideramos, ¿no? Tenemos presente. así Este, es. que, digamos, después de esa llamarada pueden quedar cenizas, pues, ¿no? Que no quede Que, nada. sí, pueden quedar cenizas, pueden quedar gente quemada y lisiada, Correcto, correcto. Entonces, gente muerta, sí, cualquier exacto. cosa. Exactamente. Entonces, sí, porque tendemos a asociar a Afrodita como a lo excelso, a lo más excelso del amor. Sí, ¿No? Lo asociamos a eso, ¿no? Pero usted mencionó, o sea, fue así como de pasada la palabra ternura, ¿no? ajá. Entonces, reparé en ella porque también solemos asociar Afrodita con lo excesivo, ¿no? Con lo exceso, Ajá. sí, ese arrebato que nos saca de nosotros mismos, digamos. Y no con la ternura. Bueno, es que es las dos cosas. Ajá, ajá. Sí, sí puede tener un lado absolutamente encantador, tierno, amable, y un lado de la pasión violenta, ¿no? Ujú, ujú. Y Ella cubre toda esa gama de matices del amor, del enamoramiento, de la sexualidad, etcétera. El romance, todo. Sí, desde el romance hasta la maté por celos. ajá, ajá. Sí, sí. Todo Este, eso es y, ella. y sobre Ares, em, Ajá, me sorprendió mucho esto que usted nos contaba acerca de que cuando peleaba con Atenea, esta lo vencía, digamos. Uno puede pensar em, que Ares con toda su furia podía ser siempre el vencedor, ¿no? pues no, Sin embargo, porque con sus... Ajá, es que Atenea es la guerra estratégica y la guerra defensiva. ajá. Entonces, ella, acuérdate que es diosa de la Metis y Ujú, a la fuerza bruta de Ares opone estrategias. Y Claro. ujú. le gana siempre. Ya, ya, Mm, ya, ya. Claro, está la razón ahí metida, ¿no? sí, Está la estrategia. está, sí, está esa forma de razonamiento que es la Metis, esa forma de inteligencia. O sea, que en ese sentido Ares es como la furia, sí, como Irracional. sí, exacto, como cuando uno a mí me encantaría, ahora que estoy viendo esto, este curso, me encantaría ahora decir eh, lo, está poseso de ira, ¿no? O de Ares. Sí, Quiero decir, exacto. porque
también, porque Ares es lo irracional, pues efectivamente. Es como esa Sí, furia. imagínate esas películas de guerra que uno ve, este, donde pasan cosas absolutamente eh, horrorosas, ¿m? Ujú, Donde no hay piedad con el vencido, donde no hay, sabes que hay unos manuales de ética militar que dicen si, ajá, si el enemigo se entrega, no sé qué, no sé cómo, entonces no lo mates, sino hay tal cosa. ujú. Cuando se pierde todo eso, todo vestigio de humanidad, allí está Ares. Está Ares. Sí, y ya para terminar, porque además me tengo que ir, usted dice que Ares era el patrón de la virilidad, ¿no? Sí. Masculina. Pensé que Ujú. era Zeus, por lo que hablamos la vez pasada de... Eh, es que Zeus es una habilidad más seductora, es distinta. Sí, ya lo habías dicho. Ajá, Sí, ajá. en cambio, este es el varón así, eh, gallito de pelea, no sé cómo explicártelo. El guapo, el guapetón del barrio, ¿no? El guapetón de barrio que es tan El, atractivo para las mujeres. el macho, ¿no? El El macho, macho sí, vernáculo. Sí, sí, sí. exacto, que tiene un atractivo tremendo para la mujer, Sí, sí, para sí, 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 sí. Afrodita, ¿no? Sí, sí. Aunque uno no se lo quiera llevar para su casa, ¿no? Igual lo contempla. No, Ya, no, las mujeres se lo quieren llevar para su casa y ya. se lo llevan, y se lo llevan. Ya, ya. Bueno, esas eran mis preguntas. Muchísimas gracias otra vez, profesora. Me De encantó. nada. Y bueno, nada, hasta la próxima, pues entonces. Hasta el miércoles. Sí, hasta el Chao. miércoles. Chao. No, hasta el lunes. ¿Es hasta el lunes? Hoy es miércoles, ¿no? Ah, No, No, hoy no, es hoy es lunes. hoy lunes. Ay, es sí, lunes. hasta el Hasta el miércoles, miércoles. sí. Ay, qué horror. Sí, sí, nos vemos el miércoles. Besitos a todos, pues, chao. Ok, Ok, chao. bye. Ay, este es el virus que nos tiene todos locos, la pandemia, la cuarentena, que Sí, que no sabemos dónde estamos. no sabemos. Ay, sí, ¿verdad? Pero apenas Tiene, tenemos una pregunta, o bueno, más que nada es un poco deseo de saber un poquito más sobre este personaje que son las etairas, ¿no? Ujú. Las dos, las hieródulas y las etairas me eran sí, completamente desconocidas hasta ahora. sí, Las hieródulas de alguna forma tienen sentido, ¿no? Son sacerdotisas y actúan para la diosa. exactamente. Airas me parecen más bien como una figura completamente fascinante, sobre todo por el rol que cumplía la mujer en la sociedad griega, ¿no? Eran Ujú, madres, las mujeres se quedan en la casa, no participan exacto. Ujú. de la vida social. Y de repente aparece esta figura que pues Así es. más poder de alguna forma frente a la sociedad. Sí, había ¿Qué pasa? etairas. ¿De dónde salen? Y cómo también, cómo están realmente más que consagradas a Afrodita, ya que son civiles, ya que son mujeres de a pie, digamos, ¿qué vínculo realmente tienen con la diosa? Men. Bueno, ellas, entre sus funciones, está hacer el amor con sus clientes. Ok. Como Eso la hace de Afrodita. especie de geisha. Es una especie de geisha. Sí. Sí. Es instruida. A los hombres les gustan porque pueden sostener conversaciones con ellas de tú a tú. Por ejemplo, Aspasia, la esposa de Pericles, se dice que era la esposa del gran jefe Ujú, ateniense ujú. Pericles. No se sabe muy bien, o sea, no se sabe a ciencia cierta, pero era una mujer instruida, era una mujer eh, que hablaba con Sócrates. ¿Se Ujú. sabe de dónde, cómo eran elegidas de alguna forma? O sea, naces. Mira, a veces eh, yo creo que de pronto podrían ser niñas de otras ciudades, no tan rígidas como Atenas, con la educación de las mujeres.
Por ejemplo, Aspasia era de una ciudad llamada Mileto, donde al parecer se contemplaba la educación de las mujeres o de algunas mujeres. En Esparta también la mujer era más educada. La mujer, por ejemplo, podía hacer ejercicio físico con los varones e iba al colegio. Entonces normalmente no eran mujeres atenienses, sino mujeres venidas de otras ciudades un poco más flexibles y mujeres que, no sé, por curiosidad y por personalidad, buscaban instruirse. Entonces, a veces, por ejemplo, había una muy famosa llamada Friné, que era millonaria, que mandó a construir una muralla, no me acuerdo quién destruyó la muralla ahorita, una muralla, tampoco me acuerdo si fue en Atenas o en otra ciudad, pero ella mandó a reconstruir esa muralla porque tenía dinero para hacerlo y mandó a poner, fulanito la destruyó y Friné la reconstruyó. O eran modelos de los escultores. Había etairas que habían servido de modelos de Apraxíteles para la Afrodita X. Digamos que son mujeres audaces. Audaces y que, bueno, y que han logrado ser libres verdaderamente. Claro. Gracias. Pero sí, sería interesante saber un poquito más sobre el origen de dónde es. No eran muchas tampoco las etairas. Con Afrodita como tal es simplemente por el hecho de tener relaciones sexuales con los clientes, por representar como este papel del acto sexual, de que el acto sexual esté imbuido en su trabajo, o realmente había otra cosa y que las vinculaba con la diosa. Yo creo que básicamente eso. No veo que... ¿Qué otra vinculación sagrada? No. Otro ritual. Sí. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntar lo del Daedalon, me recordó un poquito no recuerdo cuál de las cosas que escribió Platón, creo que el Simposio, donde hablan intentan definir la belleza, y una de las definiciones que dan es un objeto que haga muy bien lo que se supone que tiene que hacer, ¿no? Ese es un objeto bello. Entonces es un poco, claro, Hefestos lo hace estéticamente bellos, pero también súper eficaces, pues. Un poquito esa idea. Creo que Sócrates dice que no le gusta esa definición, pero me imagino que estaba flotando en ese momento en la cultura griega, eso como un objeto bello. Sí, los griegos eran hipersensibles a la belleza, a lo bello. Entonces, para ellos, un objeto bello es sagrado, pertenece al ámbito divino, prácticamente. Hubo también un caso de una hetaira, creo, no sé si es la misma Friné, no recuerdo exactamente cuál fue, que la acusaron de impiedad y tampoco me acuerdo muy bien qué fue lo que hizo para que la acusaran, y fue juzgada. Y el abogado defensor, en pleno juicio, ya como viéndose perdido, que iba a perder el juicio, se acercó a la muchacha y la desnudó, le quitó la túnica y la dejó desnuda. Y dijo, ajá, entonces ustedes van a matar a la diosa Afrodita. Y allí se acabó el juicio, la absolvieron y ya. Dios mío. Muy bien.
Así de bella sería la mujer. Sí. A mí me gustó mucho Festo. Perfecto, parece- es una maravilla. Es una Sí, maravilla. una A mí me maravilla. encanta él, es bello. Sí, me encantó. Las cosas que se inventan. Sí, increíble. Lo de las mesitas que caminan y van al banquete y se devuelven es maravilloso. O sea, es que, que son cosas que uno no se imagina que los griegos pudieron haber pensado. Lo Sí. de las muñecas mecánicas que eran sus ayudantes. Sí, Esa manera de describir ese escudo viviente, ese coloso que le regaló a Europa para que vigilara Creta. Imagínate, en el siglo V antes de Cristo, no, más atrás todavía, porque eso viene de la Ilíada, imaginarse unas muñecas de bronce que tienen vida propia. Se inventó los robots, pues. Sí, sí, Solito, sí. prácticamente. bueno. No sé si hay más preguntas. No sé si se entendió bien lo del Daidalón y todo eso. Creo que sí. Sí. Bueno. Mañana tocan Atenea, perdón, el miércoles. El miércoles. Tocan Atenea y el miércoles. Ok. Atenea y Artemisa y vamos a meter a Festos, el pobre Festos, que lo tenemos negriadísimo, Pobrecito. Hades. a cuenta de que es el Hades y el dios de los muertos. ¿Y Apolo es el lunes? Sí. Ok. Ok. Bueno, chévere. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Hola, Julia Zurilla. Buenas noches. Bye. Chao. Hola, Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Un beso. Miércoles. Hasta Besos, luego. cariño. Bye. Chao. Gracias. Chao. ¿Dónde se tranca esto?